intercambiamos foros, o sea, lo que permite este intercambio de trabajo en el ámbito de la investigación. Y algo que es importante decirles, que no podemos nosotros trabajar en la educación si no vinculamos la investigación, la docencia, la promoción y el compromiso, desde luego, social, porque nosotros no podemos separar estos ámbitos desde un enfoque de educación en derechos humanos y desde un enfoque sólido de investigación. Son aspectos que van vinculados. Por cierto, en el programa también estuvimos con un director de CONACYT pidiendo recursos para la investigación en materia de educación en derechos humanos, pero investigación en derechos humanos en general. Ahora parece que dan algunas becas, pero hace algunos años, en la época que me tocó y posteriores, no dan apoyos a la investigación en derechos humanos. Tiene que ser algo realmente estructurado con las grandes líneas de CONACYT, porque no hay un trabajo sobre derechos humanos, o sea, no hay apoyo en la investigación en este campo, y es una gran pena, porque entonces tienen que buscar recursos pues por otras vías, y el trabajo de investigación en derechos humanos es esencial, es formativo. O sea, en la defensa de los derechos humanos se tiene que articular, se tiene que basar precisamente en la investigación. O sea, no se puede hacer un trabajo si no hay una investigación seria y rigurosa, sobre todo para tener impacto, que es donde interesa también. Sí importa que esto pueda tener un impacto, sí importa que pueda servir como a dar elementos transformadores. Bueno, pues nosotros hemos utilizado para la investigación, yo podría decir la investigación-acción, aunque ese término es un poquito trillado, ya como metodología pasada, pero yo diría para la exigibilidad, ¿sí? Tenemos seguimiento a través de internet, por ejemplo, de cómo cumple México los compromisos internacionales. Bueno, terminamos sabiendo cómo incumple, pero es muy interesante, porque de ver cómo se incumple, o sea, cómo se justifica, cómo se simula, pero también cuáles son las deficiencias y las lagunas que hay. O sea, ha sido un aprendizaje muy grande, porque el saber cómo se incumple, ve uno pues las lagunas que hay en la normatividad, por ejemplo, para exigir a los funcionarios públicos que cumplan con los mecanismos internacionales, pues en primer lugar nunca los enseñaron, ¿verdad? Ahora que ya está esta reforma que comentaba a Rafael Santoyo, la reforma constitucional exige integrar los mecanismos internacionales, O sea, al garantizar, promover, vigilar las autoridades, donde autoridades son ustedes, muchos de ustedes que tienen una responsabilidad, basta ser maestro para ser una autoridad, bueno, y es una gran autoridad, por cierto. En ese aspecto se tienen que conocer como obligación ya los mecanismos internacionales, pero para aplicarlos, no nada más para que sepan su nombre. Entonces es un gran desafío, ¿no? Tenemos boletines electrónicos, tenemos Facebook, ¿sí? Vemos nosotros que tiene consecuencias importantes bueno, voy a cambiarle rápido para poder, porque aquí traigo movimientos importantes en redes. Hay un trabajo, porque ya tengo acá unas notas y acá otra. Hay un trabajo de movilización, hay un trabajo de visibilización. Hoy que no tiene una página de internet, que no está en redes, pues se queda aislado, ¿no? Y este trabajo lo tenemos que hacer en diversos niveles. En primer lugar, la investigación, por ejemplo, tendríamos que trabajarla en derechos humanos hacia lo que hacemos muchas organizaciones, hacia el cumplimiento de la normatividad nacional e internacional. Y después decimos, ya lo analizamos, ahora cómo lo difundimos. Al difundirlo, nosotros tenemos otra vez que utilizar estos mecanismos. Tener hoy una página de internet no es un asunto sencillo. Tenemos acceso a los medios de comunicación, pero hay una pobreza a veces en nuestros portales. Vean ustedes los portales, por ejemplo, del gobierno, tenemos portales excelentes. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando cambia de régimen o cambia de titular? Se pierde todo. Una pena que no exista en este aspecto una memoria histórica, y vamos a tener que hacer estas bibliotecas digitales con este trabajo, porque todavía no tenemos nosotros ni una formación en
para la investigación en derechos humanos, ni nosotros tenemos todavía que es una propuesta metodológica, ni tampoco hay una cultura de esta transmisión del conocimiento en la investigación. Yo quiero decirles que para trabajar las nuevas tecnologías y para trabajar la investigación educativa con las nuevas tecnologías, tenemos primero que conocerlas, que hay que estudiarlas. Y en ese sentido decidí apostar y hacer un diplomado en nuevas tecnologías. Qué complicadito me estás haciendo. O sea, porque decidí no quiero hacer una maestra del siglo pasado. Complicado, ¿sí? Hasta hice un podcast, que por cierto por aquí traigo. Hice un podcast que quería compartir con ustedes. Si es que, bueno, quería ponerlo en Facebook, pero no pude, a ver si se escucha. Hablan de 40, 50 mil muertes. Muertes de fuego cruzado, muertes de inocentes, muertes de esta guerra contra el narcotráfico. Estamos en el mes de agosto del 2011. Todavía hoy salen a la calle a hablar las mujeres y hablan de feminicidio y levantan la voz y demandan justicia y demandan el alto a la impunidad. Hoy escuchamos nuevas víctimas que cargan el peso de la impunidad, víctimas que cargan también el desaire, el desprecio de las autoridades. Y hoy se empiezan a articular, levantan las voces como aquellas voces, aquellas madres que se levantaron atrás de Rosario Ibarra de Piedra a exigir la aparición de sus hijos. Muchos años de silencio, muchas voces, muchas exigencias y el silencio de la impunidad y el silencio del gobierno que hoy no se puede callar. Los silencios son los cómplices de la impunidad. Los silencios son los cómplices. Por eso debemos levantar la voz, por eso debemos escuchar la voz. Y en este marco surgen muchas voces, muchos jóvenes que hoy toman conciencia, muchas jóvenes que hoy toman conciencia. Son las voces de jóvenes, son las voces de jóvenes que a través de podcast, a través de internet, a través de programas de radio, a través de manifestaciones se pronuncian. Habanero Club levantó una voz, sacó fotos, asistió a la marcha. Junto con las jóvenes de Rosa Chillante, Pan y Rosas, se expresan, gritan, demandan, exigen, pero también se organizan. Y hoy se articulan a un movimiento que está tomando fuerza, que no puede sustituir ni al Estado de Derecho ni tampoco a las instituciones, pero a falta de debilidad de estas y a falta de caminos de expresión, el movimiento con paz y justicia con dignidad levanta la voz a través de un poeta. Si hemos caminado y hemos llegado así en silencio, es porque nuestro dolor es tan grande y tan profundo, y el horror del que proviene tan inmenso, que ya no tienen palabras con qué decirse. Es también porque a través de ese silencio nos decimos y les decimos a las autoridades, a quienes tienen la responsabilidad de la seguridad de este país, que no queremos un muerto más a causa de esta confusión creciente que solo busca asfixiarnos, como asfixiaron el aliento y la vida de mi hijo Juan Francisco, de Luis Antonio, de Julio César, de Gabo, de María del Socorro, del comandante Jaime y de tantos miles de hombres, mujeres, niños y ancianos asesinados con un desprecio y una vileza que pertenecen a mundos que no son ni nunca serán los nuestros. Bien, pues, ¿quién investiga
sobre los podcasts, los internet. Entonces, quien investiga en internet, todo es trabajo que hacen los jóvenes hoy, que se pronuncian. Y también incluso aquello que ponen los jóvenes en algunos sitios que deberían de ser materia de investigación educativa pagada por CONACYT. Y que en esos a veces no precisamente son estos que están hoy levantando la voz y organizándose y manifestándose, sino algunos que utilizan algunos sitios de internet para ofenderse, para desprestigiar. Hay un trabajo de investigación educativa que urge hacer, pero hay que revisarlo desde nuevos enfoques. Muchas gracias. Gloria, muchísimas gracias. Creo que iba a ser como un cierre de los dos últimos panelistas. Me parece que lo que escuchamos es el mejor cierre para replantear dos ideas fundamentales en las últimas presentaciones. La reforma constitucional nos plantea un nuevo Estado de Derecho y eso significa replantearnos las instituciones. Y ahí estamos metidos en un embrollo porque no hay una normatividad que nos están ayudando a generar esto. Y las tecnologías van más rápidas que las mismas instituciones. Tenemos un Estado de Derecho que cada vez se debilita más, justamente porque no hemos podido avanzar en la dinámica que la misma ciudadanía nos exige. Entonces, muchas gracias, Gloria. Me voy a permitir pasar rápidamente, ya tenemos poco tiempo, a la respuesta de las preguntas y me gustaría mucho que hicieran una reflexión final después de contestar sus preguntas. ¿Les parece bien? Entonces, respondemos las preguntas y damos un minuto para una reflexión final de cada uno de los panelistas. Gracias. Bueno, la pregunta, los trabajos, bueno, eso fue una revisión de la Revista Mexicana de Investigación Educativa, ¿no? Como les decía, revisé alrededor de 50 trabajos relacionados con derechos humanos. Pueden consultar esa revista. Con relación al tema de la importancia de la investigación educativa y el desarrollo de la educación, creo que ya la doctora Gloria Ramírez ha hablado sobre esto. Estoy convencida de que los espacios educativos, los proyectos tienen que alimentarse y retroalimentarse y en esto la investigación educativa es fundamental. La investigación educativa de los derechos humanos es un asunto fundamental. No podemos fortalecer, modificar y mejorar y cambiar si no tenemos insumos que nos permitan hacer esto y esto es definitivamente el resultado de las investigaciones que podemos hacer. Y bueno, una última cosa se refería, hay una pregunta en torno un poco al tema de la violencia escolar. Quiero decirles que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tiene un área, es una de las comisiones de este país que tiene un área bastante amplia, con muy buenas propuestas, programas en materia de educación y derechos humanos, educación para la paz. Y trabajamos con jóvenes, trabajamos con niñas, niños, con comunidad educativa, con madres, padres, servidores públicos. Y trabajamos en los entornos escolares y educativos justamente a partir de estrategias que están enfocadas a la construcción de una cultura de paz y derechos humanos. Trabajamos con estrategias que dan la posibilidad de manejar nuestros problemas y conflictos a través de la resolución, del diálogo, de la participación, de la reflexión. Entonces yo los invitaría para dejar más tiempo también a los demás compañeros y a la doctora, ¿no?, en esta mesa, a que nos visiten, ¿no?, visiten la página, puedan ver nuestros programas. Tenemos el programa de Casa del Árbol, ¿no?, tenemos un programa de Juventud por la Paz, tenemos una escuela de formación que está trabajando justamente formando a docentes, a policía escolar, ¿no? Entonces estoy haciendo aquí, aprovecho el espacio, pero creo que es importante que ustedes puedan visitarnos, ojalá en la comisión, o si no, de otra forma, a través de nuestra página web. Yo los invito a eso, y el tema de la violencia escolar es un tema que estamos trabajando en la actualidad a través de distintos programas, ¿no?
Bueno, yo diría, para cerrar, que si no estamos en contacto con la realidad, ¿no?, con los derechos humanos en el contexto de la vida de las personas, si no estamos inmersos en estas situaciones y en estas problemáticas, es imposible, diría yo, cambiar la vida, ¿no?, del país y de las personas. Entonces creo que es fundamental poder tener un abordaje y una cercanía de los contextos, y en esto la investigación y las tecnologías educativas son contextos y espacios fundamentales. Eso sería mi aporte. Gracias. Gracias, Paz. Diego, por favor, permítame. Pues brevemente, nada más para responder algunas preguntas. Me dicen que cómo se puede enseñar lo que no se sabe, que a final de cuentas cómo vincular esta cuestión de los derechos humanos con las tecnologías de la información. Y aquí me llama mucho la atención cómo enseñar lo que no se sabe. Pues ese es el primer trabajo, aprenderlo, acercarse a las instituciones. Las instituciones tienen recursos y son las que tienen que proveer de primera instancia los insumos necesarios para lograr hacer ese cambio educativo que se necesita en las escuelas de todos los niveles. Está la Comisión del DF, está la Comisión Nacional, ellas tienen programas educativos que pueden disminuir las brechas formativas que existen hoy día entre, la verdad, muchos docentes. Si ustedes imaginan cuántas solicitudes de cursos recibe la Comisión Nacional, y no solo de cursos, incluso ya se piden ahora de formación de recursos humanos. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Formación más especializada, con casos, con análisis un poco más rigurosos, hay para todos. Y también acérquense a la labor que han hecho las organizaciones de la sociedad civil, que tienen talleres, seminarios muy pensados para el tipo de necesidades que difícilmente se pueden satisfacer desde un curso docente tradicional. Finalmente, lo de los migrantes, me gustaría aclararlo, pues lo comentaba porque en 2009 hicimos un diagnóstico precisamente basado en las cifras que habían reportado las comisiones de derechos humanos, y lo que nosotros esperábamos encontrar era denuncias de migrantes, precisamente pues todo este problema que se ha dado, y pues era contradictorio encontrar las cifras casi en cero. Pues eso obviamente nos habló de un problema que ciertamente se verifica en la realidad, que los migrantes pues no acuden a denunciar, ¿no? Entonces se tiene que cambiar la metodología para recibir ese tipo de denuncias, ¿no?, para que a final de cuentas se pueda atender ese tipo de problemas sociales, ¿no? Era simplemente esa la orientación. Finalmente cierro con lo siguiente: tenemos mucho por hacer, tenemos mucho que trabajar y tenemos que regresar a las escuelas, tenemos que regresar a estudiar, tenemos que regresar a adaptarnos a esta nueva sociedad. Una sociedad orientada a los derechos humanos no se hace con simplemente tener páginas de internet, se necesita la participación ciudadana. Eso es como que mi final aportación. Muchas gracias. Sí, una pregunta hacia a la difusión del programa nacional. Les decía en mi participación que el programa nacional está en un proceso. No termina ese proceso, no termina las diferentes instancias autorizadas para que el programa llegue a ser un programa nacional. Por lo tanto, no es ni estratégica ni formalmente adecuado difundir algo que todavía no es, porque seguramente cuestiones ya de tipo legal que hacen al tipo de programa que pudiera ser, no se puede definir más que en las instancias que faltan. Entonces, todavía no se puede difundir, pero tengan la seguridad de que en cuanto esto pase, la primera intención es difundirlo en el Diario Oficial de la Federación, y ya tendremos una estrategia para poderlo difundir muy ampliamente. Creo que no faltará mucho, entonces esa sería la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo el programa nacional es llevado a las escuelas? Pues todavía no es llevado a las escuelas. La idea precisamente es llevarlo a las escuelas, y esto de cómo hacerlo, ese es como el planteamiento central, como un problema de investigación educativa. Cómo llevar la educación en derechos humanos a las escuelas, y en particular con la segunda parte de la pregunta, que dice que si el programa va a ser para educación básica, media superior y superior. Estamos hablando de un tramo educativo bastante amplio
que va desde los 3 años de edad hasta los, 35, si quieren un doctorado o educación superior, 25 años. Entonces, imaginan ustedes a esa población de niños y niñas, jóvenes, adolescentes, adultos, profesionistas, en diferentes ámbitos del país, con diferentes condiciones socioeconómicas y culturales. Ese es un verdadero reto en este sentido, me parece. Entonces, una cosa es hacer el planteamiento y otra cosa son los cómo, y los cómo los tiene que dar la investigación educativa. Desde luego que es muy claro que en la enseñanza de cualquier disciplina, y en este caso de los derechos humanos, no se puede abordar de la misma manera a los niños que a los adultos. Tienen que tener énfasis, estrategias pedagógicas, planteamientos curriculares, materiales de enseñanza y profesores que requieren una formación muy especial. Entonces, tan grande es el sistema educativo como el reto que representa el incluir una dimensión de educación en derechos humanos. Porque dicho sea de paso, también creo que a todo el mundo se le ocurre que todos los problemas nacionales se pueden resolver con educación. Y todo el mundo quiere que la educación resuelva esos problemas. Este es un aspecto que ya ha sido sumamente discutido y que está aprobado a nivel de ley y que se va a hacer. ¿Cómo se va a hacer? También dependerá mucho del estado del conocimiento, es decir, de que haya personas que se hayan ocupado del tema, no solamente en el terreno de la defensa de los derechos humanos, sino en el estudio de la educación en derechos humanos. Dice, ¿cuál es la diferencia entre lo no formal e informal? Bueno, pues es que este planteamiento es sumamente ambicioso, porque no solamente habla de todos los tipos, niveles y modalidades educativas, que ese es otro punto muy bien importante, sino que además habla de 3 ámbitos, que son ámbitos imaginarios, naturalmente, la educación formal, no formal e informal. Yo diría que, para no entrar en detalles muy ampliamente, sería la educación formal es la que nosotros hemos cursado en las escuelas con un plan de estudios, con evaluaciones, con certificaciones, todo ese tipo de cosas, y que se adquiere en el sistema educativo nacional. La educación no formal es la que hacen todas las entidades que tienen alguna inquietud por hacer diplomados, cursos, por ejemplo, las comisiones de derechos humanos nacionales de los estados y todas aquellas instancias que tienen una inquietud por formar de alguna manera a un núcleo de población con una finalidad específica. Y la educación informal, pues es todo lo demás, bajo la premisa de que, como decía Freire, nadie educa a nadie, nadie se educa solo, los seres humanos se educan entre sí mediatizados por el mundo. De hecho, entonces todas las relaciones humanas, todas las relaciones interpersonales tienen un ingrediente educativo. Los medios de comunicación, no queriéndolo deliberadamente, ejercen una función o tienen un impacto de tipo educativo. Entonces, en este sentido también, si podemos pensar en ese universo, el programa plantea también un panorama sumamente ambicioso. Y bueno, pues como reflexión final yo digo que a veces es fácil hacer planteamientos de las cosas y como ejemplo de todo esto, nosotros sabemos que las leyes siempre van antes de la realidad en algunos aspectos, porque es muy fácil decir que se haga la educación obligatoria de preescolar cuando no existen las condiciones necesarias para hacerlo. Llevar a los niños desde 3 años a la escuela no solamente no resultó fácil, sino que no ha resultado. Y ahora se está aprobando la educación obligatoria, educación media superior. Enhorabuena, porque la educación obligatoria tendría que ser por parte de un servicio, de un Estado y de un gobierno, hasta donde se pueda, hasta educación superior. La pregunta es ¿cómo y con quién? El día que alguien se ponga a pensar qué significa la formación de maestros para el núcleo de edad de educación media superior, ya con eso tiene. ¿Cómo los va a formar? ¿Con qué recursos? ¿De dónde los va a sacar? O sea, quiero decir que no es cosa nada más de a ver qué se me ocurre y yo lo pongo ahí. Entonces, el hacer un planteamiento de un programa de esta naturaleza es apenas el inicio de un gran reto que requiere la participación de muchas personas en muy diversos sentidos y ojalá y el programa pueda ser lo suficientemente atractivo para que logre
atraer el ánimo y el empeño de todos. Sí, a mí me hacen la pregunta, ¿cuáles han sido las recomendaciones más relevantes en materia de educación en derechos humanos y equidad de género en México, hechas por la Corte Internacional? Bueno, hechas por la Corte Interamericana que yo mencionaba hace un momento, quiero decirles que en las demandas de la Corte, excepto en la de Castañeda, que se refería a cuestiones electorales y sobre todo a la posibilidad de hacer candidaturas independientes, las otras propuestas todas tienen una dimensión educativa. En la Corte dice, por ejemplo, en el caso del feminicidio, que se tiene que favorecer y fomentar la formación de servidores públicos. Esto nos parece muy importante. También habla de que se tiene que hacer evaluaciones y consolidar este trabajo, y mencionando en cuanto a las prerrogativas que se hacen hacia las víctimas, desde luego se les garantiza a ellos, y es todo un debate que ha dado margen con los actores, entre otros la Secretaría de Educación Pública, que tengan las víctimas y sus familiares, y sobre todo pues los menores, educación que quedaron, yo pienso también, que tengan educación garantizada, ¿no? En el ámbito de los otros mecanismos internacionales, que son todas las recomendaciones que mecanismos de Naciones Unidas o el Sistema Interamericano han dado a México, ya hablaba y lo mencionó hace un momento Rafael Santoyo, de más de 200 recomendaciones en materia educativa. Solamente la SEP tiene 71 recomendaciones. De esas, más del 50% se refieren a cuestión de no solamente de equidad, sino de igualdad y de prevención, por ejemplo, también a la violencia. Entonces, hoy tenemos la obligación en México, el Estado tiene la obligación de incluir los tratados internacionales, pues tendrá que empezar por lo pendiente, que son cumplir con las recomendaciones en materia educativa, y ahí pues es un gran desafío, ¿no? Después me preguntan cuál sería en este ámbito alguna propuesta, sugerencia de mi parte. Yo creo que es necesario que en esta política de Estado que estamos nosotros proponiendo que se tenga con el programa o como se tenga, el Estado debe realmente asumir su responsabilidad frente a los compromisos internacionales. Y en ese sentido definir una política de cumplimiento, no de información solamente de lo que ha hecho, sino de cumplimiento. Y me parece que nosotros tenemos una herramienta para ese aspecto. Y ahora quisiera compartir también, que viene en parte con el programa, es que definimos en el programa una metodología y proponemos que el plan se va a basar para su planeación de las actividades